¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un secreto familiar pudiera cambiarlo todo? Si una reunión inesperada con tus seres queridos te obligara a enfrentar heridas que nunca cerraron. Esta es la historia de una familia que al abrir el testamento de un pariente distante, descubrió mucho más que bienes materiales. Encontraron lecciones de amor, sacrificio y el poder del perdón. Cuando don Esteban, un hombre misterioso y reservado, dejó este mundo, reunió a su familia en su antigua casa de campo para revelar un legado que nadie esperaba. Lo que comenzó como una simple lectura de un testamento, se transformó en un viaje emocional. El anuncio de la muerte de don Esteban llegó como un rayo en un día despejado. Aunque era un pariente distante, su ausencia removió memorias enterradas en la familia. Mariana, al recibir la carta, sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué ahora?, pensó, mientras sus dedos temblaban al sostener el papel que convocaba a todos a la vieja casa de campo. Esa casa, testigo de secretos familiares y lazos rotos, era el escenario de un último deseo. Pero esta reunión prometía mucho más que simples bienes materiales. Traía consigo la promesa de resolver dramas familiares que el tiempo no había podido curar. Fernando, en cambio, recibió la noticia con una mezcla de curiosidad y cálculo. Para él, las palabras testamento eran lo único relevante. Aunque no recordaba mucho a don Esteban, estaba convencido de que podría haber algo de valor en juego. Lucía, en su propio mundo de silencios y reflexiones, miró la carta durante minutos. Su reciente viudez le había dejado un vacío. Y esta convocatoria era una distracción bienvenida, aunque incómoda. Mateo, por su parte, apenas conocía al difunto. Sin embargo, la intriga por las historias familiares y los posibles secretos lo empujaron a aceptar la invitación. A medida que cada miembro de la familia se preparaba para viajar, emergieron viejas tensiones. Mariana dudaba en enfrentar las miradas críticas de Fernando o la indiferencia de Mateo. Siempre soñó con tener una familia unida. Fernando, práctico como siempre, ya había hecho planes para regresar rápidamente si el viaje no valía la pena. Lucía, sin embargo, empacaba lentamente, dejando espacio en su maleta para las memorias. La casa de campo, aislada en el tiempo y el espacio, se alzaba como un guardián de las lecciones de humanidad que don Esteban quiso dejar. Cada uno llevaba consigo no solo su equipaje, sino también sus dilemas humanos. La inseguridad de Mariana, la ambición de Fernando. Ninguno imaginaba que esta convocatoria sería el inicio de una transformación emocional que marcaría sus vidas para siempre. El día del viaje llegó con un aire extraño, casi solemne. Mariana miraba por la ventana del tren, mientras el paisaje rural desfilaba como un álbum de recuerdos. Pensaba en las pocas veces que visitó aquella casa de campo, siempre con un dejo de incomodidad por las tensiones que nunca se discutían en voz alta. Quizá esta sea mi oportunidad de cambiar algo, se dijo, tratando de calmar su creciente ansiedad. Mientras tanto, Fernando conducía su coche con la determinación de quien siempre busca controlar el rumbo. Para él, este encuentro no era más que un trámite necesario, una oportunidad para cerrar un capítulo y abrir otro, con mejores ganancias. Lucía llegó al lugar con el corazón pesado, aunque no del todo desprovisto de esperanza. Recordaba a don Esteban como un hombre reservado. Se preguntaba si él habría notado los momentos en que su vida parecía desmoronarse. Mateo, en cambio, parecía más relajado. Su cámara colgaba de su cuello, lista para capturar escenas de la casa que solo había visto en fotografías antiguas. Para él, este viaje era una mezcla de curiosidad profesional y personal, un intento de documentar las historias reales impactantes que tejían los hilos de su familia. Cuando finalmente se encontraron en la entrada de la casa, el ambiente era tenso pero educado. Los saludos fueron breves, casi mecánicos. Mariana intentó iniciar una conversación, pero Fernando respondió con monosílabos,
mientras Lucía observaba en silencio. Mateo, fiel a su naturaleza, tomó un par de fotos discretamente, intentando captar la esencia del mundo. Cada uno parecía estar encerrado en su propio mundo, ajeno al hecho de que pronto sus caminos emocionales se cruzarían de maneras inesperadas. La casa de campo, imponente y cargada de historias emocionales, parecía observarlos en silencio. Sus paredes desgastadas y su jardín descuidado contaban historias de reconciliación familiar que nunca sucedían. ¿Qué habrá querido don Esteban al reunirnos aquí?, pensó Mariana, sintiendo que cada paso hacia el interior de la casa era un viaje al pasado. Nadie podía prever que lo que estaba por descubrirse sería mucho más profundo que cualquier herencia material. Una vez dentro de la casa, cada rincón parecía cargado de memoria y melancolía. Mariana pasó su mano por una vieja repisa, removiendo el polvo que cubría un reloj de tenis. Ese objeto, que en su infancia marcaba el paso del tiempo en cada visita, ahora parecía un símbolo de las pausas que la familia había tomado en sus relaciones. Fernando, con su postura rígida, se fijó en los muebles antiguos. Quizá haya algo valioso aquí, pensó, sin notar la mirada furtiva de Lucía, quien contemplaba la habitación con un dejo de tristeza. Mateo, mientras tanto, exploraba con su cámara, capturando detalles que otros ni siquiera advertían. Una fotografía enmarcada, un libro abierto sobre una mesa, un sombrero olvidado en un... El abogado, Dr. Ramírez, estaba en la sala principal, revisando documentos con el gesto solemne de quien conoce secretos que no puede revelar. Al saludarlo, Fernando preguntó directamente sobre el contenido del testamento, pero el abogado esquivó con cortesía. Don Esteban dejó instrucciones muy claras. Todo será revelado a su tiempo, dijo, con una voz que parecía aumentar la curiosidad de todos. Mariana sintió un escalofrío. No podía evitar preguntarse si esa reunión terminaría por abrir viejas heridas en lugar de cerrar. A medida que pasaban los minutos, los silencios se volvían más densos. Lucía, que había encontrado una silla junto a una ventana, observaba el jardín exterior. Sus pensamientos viajaban a una época en que esa casa resonaba con risas y pasos apresurados de niños. Ahora, esas memorias eran como fantasmas que rondaban las habitaciones. Mateo, mientras revisaba sus fotos, se preguntó si las historias que esa casa albergaba eran las que su familia necesitaba escuchar, aunque dolieran. Fernando, en cambio, apenas para él, este evento era un obstáculo entre él y sus propios objetivos. Finalmente, el abogado pidió que todos se reunieran en la sala principal. Lo que don Esteban dejó no es solo un testamento, dijo, mientras los miraba uno a uno. Sus palabras, cargadas de intención, sentía que estaban al borde de algo significativo, aunque no podía imaginar. La primera página del testamento descansaba sobre la mesa, pero lo que contenía era solo el inicio de una historia que cambiaría para siempre las dinámicas de su familia. La casa de campo, con sus paredes descoloridas y el techo inclinado por los años, parecía una reliquia de un pasado distante. Cada miembro de la familia llegó por separado, reflejando la desconexión que los había marcado durante años. Mariana fue la primera en cruzar el umbral, su mirada recorriendo la sala principal, mientras el aroma a madera antigua y humedad invadía su sentido. Respiró hondo, como si intentara absorber el espíritu de un hogar que, aunque distante, alguna vez había considerado suyo. Poco después llegó Fernando, con su paso firme y su actitud calculada. Su saludo fue breve, casi mecánico, mientras dejaba su maleta en el suelo con un golpe seco. Lucía llegó con pasos pausados, deteniéndose por un momento en el jardín delantero. Sus ojos, llenos de una tristeza que no lograba disimular, se posaron en un viejo columpio que colgaba de un árbol torcido. Recordó los días en que ella y sus primos jugaban allí, antes de que los secretos familiares y las tensiones destruyeran esa inocencia. Por último, Mateo apareció, con su mochila al hombro y su cámara lista. No saludó de inmediato. En lugar de eso, comenzó a observar el lugar a través del lente, como si buscara congelar en imágenes los sentimientos que no lograba poner en palabras. El interior de la casa, aunque familiar, parecía ajeno. Los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas,
y los rincones oscuros guardaban secretos que ninguno se atrevía a desenterrar. Cuando todos estuvieron reunidos, los saludos fueron escasos y formales. Mariana intentó romper el hielo preguntándole a Fernando sobre su viaje, pero él respondió de manera distraída, con una clara falta de interés. Lucía, sentada en un sofá desgastado, observaba a sus primos con una mezcla de nostalgia y desconcierto, mientras Mateo permanecía en un rincón, explorando cada detalle con su... La atmósfera estaba cargada de tensión, pero también de una curiosidad que nadie se atrevía a expresar en voz alta. ¿Qué habría querido don Esteban al reunirnos aquí?, se preguntaban todos, aunque nadie lo decía. Doctor Ramírez, que había llegado temprano, entró en la sala principal con un portafolio en... Por favor, acomódense. Pronto comenzaremos, dijo, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Mariana sintió como una mezcla de nervios y expectativa se apoderaba de él, aunque no sabía qué esperar. Algo en su interior le decía, encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el doctor Ramírez organizaba los papeles, los demás aprovecharon para explorar la casa. Mariana se aventuró al pasillo principal, pasando lentamente los dedos por las paredes que alguna vez resonaron con risas y pasos apresurados. Encontró una fotografía en blanco y negro enmarcada, cubierta de polvo, donde don Esteban posaba con una expresión serena junto a otros familiares. ¿Quiénes son todos?, se preguntó, reconociendo apenas un par de rostros. Mateo se acercó, intrigado por la fotografía. Quizá aquí haya más de lo que creemos, comentó, sacando su cámara para capturar la imagen. Lucía, por otro lado, encontró refugio en la vieja cocina. El aire estaba impregnado de un tenue olor a madera quemada, y los armarios desgastados parecían guardar recuerdos más que alimentos. Miró un viejo frasco de vidrio que contenía hojas de té seco, algo que don Esteban solía beber en las tardes. Sus pensamientos la llevaron a un tiempo en el que todo era más simple, antes de que la vida la golpeara con la pérdida de su esposo y las crecientes distancias con su familia. Quizá este lugar pueda darme respuestas, murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de melancolía y esperanza. Fernando, fiel a su carácter pragmático, se dirigió directamente al despacho de don Esteban. Pasó los ojos rápidamente por los estantes llenos de libros antiguos, buscando algo que pareciera valioso. Sus movimientos eran calculados, aunque su mente estaba llena de dudas. No creo que haya nada aquí que valga la pena, pensó, pero sus manos seguían revisando documentos y carpetas. En un rincón encontró un viejo globo terráqueo que giró distraídamente, recordando las pocas veces que visitó la casa cuando era niño. Era evidente que Fernando no estaba allí por nostalgia, sino por ambición. Cuando todos regresaron al salón principal, el ambiente era una mezcla de tensión y expectación. Doctor Ramírez, sentado junto a una mesa de madera robusta, los miró con una leve sonrisa. Esta casa tiene muchas historias que contar, pero primero debemos concentrarnos en el propósito de nuestra reunión, dijo, abriendo su portafolio. Lucía cruzó las manos sobre su regazo, como si intentara protegerse de lo que vendría. Fernando miró su reloj, impaciente, mientras Mariana y Mateo compartieron una breve mirada de complicidad. Estaban a punto de escuchar las primeras palabras que desentrañarían el enigma de don Esteban. El doctor Ramírez comenzó a hablar con un tono pausado, casi solemne, mientras sus dedos acariciaban el borde de los documentos. Antes de proceder, debo recordarles que don Esteban fue muy claro con sus instrucciones, dijo, dejando que sus palabras se asentaran en el aire pesado de la sala. Mariana sintió un escalofrío. Las palabras del abogado parecían más un presagio que una introducción. Fernando, incómodo con la pausa, soltó un suspiro audible. ¿Podemos ir al grano?, preguntó, cruzando los brazos con evidente impaciencia. Sin embargo, el doctor Ramírez no se dejó intimidar. Todo a su tiempo, Fernando, respondió con una leve sonrisa, que no hizo más que aumentar la tensión en la habitación. Mateo observaba cada detalle, como si intentara descifrar las emociones ocultas detrás de los rostros de sus familiares. Lucía,
sentada en un rincón. Miraba el suelo, aunque no decía nada, su expresión hablaba de una mezcla de arrepentimiento y curiosidad por lo que estaba a punto de revelarse. Mariana, por su parte, sentía que algo profundo estaba a punto de emerger, algo que podría cambiarlo todo. Cuando el abogado mencionó que la lectura oficial aún debía esperar, Fernando no pudo ocultar su frustración. ¿Por qué tanto misterio?, murmuró en voz baja. Mateo levantó la mirada, con un gesto que parecía decir: «Esto no se trata solo de ti». Doctor Ramírez aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la conversación. Antes de cualquier lectura, es importante que entiendan que este testamento, don Esteban dejó más que bienes materiales. Dejó un legado que requiere reflexión y unidad. Estas palabras resonaron en la sala, generando una mezcla de intriga y escepticismo. Los rostros de los presentes reflejaban emociones encontradas: esperanza, desconfianza y un toque de ansiedad. Mariana, sentada en el borde de su silla, sentía que el peso de las palabras del abogado caía directamente sobre ella. Lucía cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos del pasado inundaran su mente. Fernando, aunque irritado, comenzaba a preguntarse qué tan diferente era realmente este testamento. Mateo, con su cámara en mano, capturaba imágenes mentales de cada gesto y cada mirada, sintiendo que las historias emocionantes que buscaba estaban justo frente a él. El silencio en la sala era tan denso que parecía envolver a todos los presentes. Doctor Ramírez, con movimientos deliberados, colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Antes de leer el testamento, hay algo que don Esteban insistió en que todos debían ver, anunció, mientras encendía una pantalla portátil que había traído consigo. Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas no formuladas. Mariana sintió cómo su corazón aceleraba. ¿Qué podría ser tan importante?, pensó, mientras Fernando arqueaba una ceja, claramente impaciente. Lucía, con las manos entrelazadas, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera adelantarse a lo que estaba por suceder. La imagen en la pantalla cobró vida, y ahí estaba don Esteban, sentado en su silla de madera, con la casa de campo como telón de fondo. Su expresión era serena, pero sus ojos cargaban una intensidad que capturó la atención de todos. Si están viendo este video, significa que ya no estoy entre ustedes. Quiero que sepan que lo que dejé no son simples bienes materiales, sino piezas de un legado que solo ustedes pueden completar. Mariana sintió un nudo en la garganta, mientras las palabras de su tío abuelo resonaban con una mezcla de nostalgia y misterio. Fernando, aunque escéptico, no pudo evitar sentirse intrigado. ¿Qué significa esto de un legado? ¿No puede ir al punto?, murmuró, ganándose una mirada de desaprobación de Mariana. Mateo, por el contrario, estaba absorto en la pantalla, observando cada detalle del semblante de don Esteban. Es como si estuviera aquí, hablando con nosotros, comentó en voz baja, mientras ajustaba su cámara para capturar el momento. Lucía, en cambio, permanecía inmóvil, con una expresión que oscilaba entre la emoción y el temor de lo que podría venir. Cada uno de ustedes tiene un papel en esta historia, continuó don Esteban en el video. Sé que la vida y nuestras diferencias nos han separado, pero aún hay tiempo para sanar las heridas. Este testamento no solo es una distribución de bienes, es una oportunidad para que encuentren aquello que realmente importa. Las palabras parecían colgar en el aire, como un eco que nadie se atrevía a interrumpir. Mariana sintió un leve temblor en las manos, mientras un pensamiento cruzaba su mente. Esto no es lo que esperaba, pero quizá es lo que necesitamos. Mientras el video continuaba, don Esteban dejó escapar un leve suspiro antes de proseguir. Sé que para algunos de ustedes, esta reunión puede parecer una pérdida de tiempo, pero quiero que sepan que he pasado años pensando en cómo ayudarles a reencontrarse, aunque no pudo evitar sentirse inquieto. Mariana, por otro lado, se encontró recordando las pocas ocasiones en que compartió momentos con su tío abuelo.
Aunque no habían sido cercanos, sus palabras ahora despertaban una conexión inesperada. En la pantalla, don Esteban cambió ligeramente su tono. Este lugar, esta casa, es más que un edificio. Es un testigo silencioso de nuestra historia, con todos sus triunfos y errores. Lucía bajó la mirada, sintiendo que esas palabras resonaban directamente con ella. Sabía que esta casa guardaba los ecos de viejas disputas familiares, pero también de momentos que alguna vez habían sido felices. Mateo se inclinó un poco hacia adelante, completamente absorto en las imágenes. Para él, este mensaje de don Esteban era más que un discurso. Era una narrativa llena de dilemas humanos que necesitaba entender. Fernando interrumpió el silencio con una pregunta cargada de sarcasmo. ¿Y todo esto nos llevará a la parte en la que repartimos la herencia? Sus palabras rompieron la atmósfera tensa, pero Mariana lo miró con reproche. ¿No puedes escuchar por un momento sin pensar en dinero?, le espetó. Fernando levantó las manos en un gesto de rendición, aunque sus pensamientos seguían enfocados en obtener respuestas rápidas. Lucía, con voz suave pero firme, agregó: tal vez este video tiene algo que decirnos más importante que eso. Sus palabras quedaron flotando en el aire, dejando un eco de reflexión en todo. La atención volvió al video cuando don Esteban hizo una pausa significativa. Lo que encontrarán aquí no será fácil de aceptar, pero estoy convencido de que, si trabajan juntos, podrán comprender mi intención. La pantalla mostró un leve cambio de encuadre, revelando a don Esteban sosteniendo un pequeño cofre de madera. Este cofre contiene una pieza clave de mi legado, pero antes de abrirlo, quiero que recuerden algo. El verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en cómo nos reconectamos con quienes somos y con quienes amamos. Los rostros de la familia reflejaban una mezcla de curiosidad y confusión, mientras don Esteban parecía mirar directamente a cada uno desde la pantalla. El video llegó a una parte clave cuando don Esteban colocó el cofre frente a él. Sus manos, temblorosas pero firmes, recorrieron la superficie de madera, como si cada grieta contara una historia. Este cofre es solo un símbolo, dijo, mirando fijamente a la cámara. Cambiar la forma en que ven esta familia y lo que realmente importa. Pero no será abierto hasta que todos ustedes estén listos. Las palabras dejaron a todos con una mezcla de expectación y desconcierto. Mariana sintió que esa frase tenía un peso más allá de lo literal. Era un desafío para la familia. Fernando, incapaz de contenerse, se dirigió al doctor Ramírez. ¿Esto es en serio? ¿Un cofre simbólico? ¿Qué clase de juego es este? El abogado respondió con calma, pero con un dejo de firmeza. Don Esteban fue muy claro en sus instrucciones. Todo se revelará a su tiempo, señor Fernando. Mateo, que había estado observando en silencio, no pudo evitar sentir una extraña admiración por don Esteban. Es como si nos conociera mejor de lo que nosotros mismos lo hacemos, comentó en voz baja. Más para sí que para los demás. Lucía, mientras tanto, parecía perdida en sus pensamientos. Las palabras de don Esteban la llevaban a un recuerdo de su juventud, cuando una discusión familiar la hizo alejarse de la casa durante años. En su mente, el cofre representaba algo más profundo. La posibilidad de sanar viejas heridas. Miró a Mariana, quien estaba sentada al otro lado de la sala, y por un momento sus ojos se cruzaron, compartiendo una comprensión tácita de lo que estaba en juego. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, el legado de don Esteban las estuviera uniendo. Cuando el video llegó a su final, don Esteban dejó una última frase antes de que la pantalla se apagara. Lo que está dentro de este cofre no puede ser descubierto sin que primero encuentren lo que falta entre ustedes. La sala quedó en completo silencio. Fernando frunció el ceño, Lucía miró al suelo, y Mariana cerró los ojos, como si intentara absorber cada palabra. Mateo, por su parte, no apartó la vista del cofre sobre la pantalla. Era evidente que este momento sería el inicio de una serie de revelaciones que no solo cambiarían su percepción de don Esteban, sino de ellos mismos como familia. La sala permanecía en silencio
mientras el doctor Ramírez preparaba el video para reproducirlo nuevamente. Don Esteban fue muy específico sobre el orden de las cosas. Dijo, con un tono que parecía intentar calmar las ansiedades palpables en él. Mariana, con los brazos cruzados sobre su regazo, sentía que cada palabra y gesto del abogado aumentaban su interés. Lucía, por su parte, estaba absorta en sus pensamientos, reflexionando sobre las posibles revelaciones que don Esteban podría hacer. Fernando, aunque visiblemente molesto, no dijo nada, mientras Mateo ajustaba su cámara, como si buscara capturar un detalle que los demás no percibían. El video comenzó con una toma de don Esteban, sentado en una vieja silla de madera, la misma que todos reconocieron inmediatamente. La luz que entraba por la ventana resaltaba las líneas de su rostro, mostrando un semblante sereno pero decidido. Antes de hablar del testamento, quiero compartir algo más importante. Comenzó, su voz grave pero esta casa, este lugar, es un símbolo de lo que hemos sido como familia. Un refugio lleno de historias emocionantes, pero también de tensiones y silencios que nos han separado. Mariana sintió que esas palabras resonaban profundamente en su interior. Don Esteban hizo una pausa, como si estuviera midiendo cada palabra. He cometido errores, confesó. Por años, prioricé cosas que no eran esenciales y dejé que los conflictos familiares nos alejaran. Pero aún hay tiempo para reparar lo que se ha roto. Si ustedes están dispuestos. Lucía cerró los ojos, como si esas palabras tocaran una parte de su alma que había intentado ignorar durante años. Fernando se movió incómodo en su asiento, mientras Mateo se inclinaba hacia adelante, completamente cautivado por la sinceridad del mensaje. El video continuó mostrando a don Esteban levantando un álbum de fotos antiguo. Estas imágenes no son solo recuerdos. Cada una cuenta una historia de superación familiar, amor incondicional y sacrificios que nos definieron como quienes, pero también nos recuerdan lo que hemos perdido. Mariana notó que su respiración se volvía más profunda, como si cada palabra de su tío abuelo despertara algo que había permanecido dormido en su corazón. Nadie podía prever que estas confesiones serían solo el comienzo de una transformación emocional que los confrontaría con verdades incómodas. El video avanzó, y don Esteban, con un tono más pausado, continuó desvelando sus pensamientos más profundos. La respuesta es simple. Quería que esta casa fuera más que un lugar donde se firmaran papeles y se repartieran bien. Quería que se convirtiera en un espacio de reconciliación familiar. Sus palabras cayeron como un peso sobre los presentes. Mariana bajó la mirada, preguntándose si sería capaz de dejar atrás los resentimientos que llevaba consigo. Fernando, en cambio, parecía resistirse a la idea. Por años, vi cómo cada uno de ustedes enfrentaba sus propias luchas. Mariana, siempre buscando unión en una familia rota. Fernando, persiguiendo logros, pero olvidando lo que realmente importa. Lucía, cargando el dolor de la pérdida y las decisiones que la alejaron de este. Y Mateo, navegando por la vida con curiosidad, pero sin un lugar fijo al cual llamar casa. A cada nombre pronunciado por don Esteban tenía un peso especial, como si estuviera hablando directamente a sus corazones. Mateo, por primera vez, sintió que su tío abuelo lo había entendido mejor de lo que él mismo pensaba. Lucía, sentada en un rincón, sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre. Las palabras de don Esteban la llevaron de vuelta a un momento específico de su juventud, cuando había discutido con su padre frente a esa misma casa. En aquel entonces, había jurado no volver, pero ahora, enfrentada a este mensaje, se preguntaba si sus decisiones habían sido. Mariana notó cómo Lucía apretaba las manos sobre su regazo, pero no dijo nada. Sabía que cada uno estaba procesando este mensaje a su manera. Mi intención no es señalar sus errores, sino recordarles que aún tienen tiempo para cambiar el rumbo, dijo don Esteban, con una leve sonrisa que suavizó la intensidad de sus palabras. El amor incondicional y el perdón son fuerzas poderosas. Espero que este tiempo en la casa les permita redescubrir los lazos que nos definen como familia. La sala quedó en silencio una vez, pero esta vez el ambiente no estaba lleno de tensión,
sino de una reflexión colectiva. Era como si, por primera vez en años, cada uno estuviera mirando más allá de sí mismo y viendo el dolor y las esperanzas de los... En la pantalla, don Esteban hizo una pausa prolongada, como si quisiera que sus palabras encontraran un lugar en el corazón de cada espectador. Luego levantó un objeto pequeño que todos reconocieron de inmediato, una llave antigua, desgastada por el tiempo. «Esta llave abre un lugar especial en esta casa», dijo, sosteniéndola entre sus dedos. «Lo que encontrarán allí no será solo un legado material, sino también una parte de nuestra historia que ha permanecido oculta por demasiado tiempo». María, ¿qué secretos podría estar guardando la casa que había visitado tantas veces sin saber? Fernando, siempre pragmático, frunció el ceño. «¿Qué tipo de juegos quería don Esteban que jugáramos?», murmuró, lo suficientemente alto para que Mateo lo escuchara. Pero su primo, con una expresión seria, respondió: «Tal vez no se trata de un juego, sino de entender algo que no hemos querido ver». Lucía, mientras tanto, se inclinó hacia adelante, como si la llave y lo que representaba fueran una pieza crucial para resolver el enigma de su relación con don Esteban y consigo. Don Esteban continuó en el video, su voz cargada de emoción. «Sé que algunos de ustedes sienten resentimiento hacia mí y tienen razones para ello, pero quiero que sepan que todo lo que hice, lo hice con la esperanza de que algún día pudieran encontrar un camino de regreso el uno al otro». Mariana sintió un nudo en la garganta. Su tío abuelo, siempre distante en vida, ahora se mostraba como un hombre lleno de vulnerabilidad y arrepentimiento. Fernando, aunque seguía cruzado de brazos, no pudo evitar un destello de incomodidad en su... Cuando el video terminó, la pantalla se apagó, dejando a todos sumidos en un silencio que decía más que cualquier palabra. La llave permanecía sobre la mesa, y aunque nadie la tocó, todos sabían que representaba un punto de inflexión. Mariana rompió el silencio con un susurro. «¿Qué creen que quiso decir con eso de un legado oculto?». Nadie respondió de inmediato, pero cada uno comenzó a reflexionar sobre lo que acababan de ver. Era evidente que el mensaje de don Esteban había removido algo profundo en ellos, algo que aún no sabían cómo. La atmósfera en la casa de campo se tornó más pesada tras el video. La familia, que había permanecido en silencio durante varios minutos, comenzó a mostrar grietas en su calma aparente. Fernando, sin disimular su frustración, fue el primero en... «Esto es absurdo. Un video y una llave no son un testamento, y definitivamente no resuelven nada». Sus palabras cortaron el aire, y Mariana lo miró con desaprobación. «¿No escuchaste lo que dijo? Esto no se trata solo de bienes materiales», replicó, con una firmeza que sorprendió a todos. Lucía, que había estado perdida en sus pensamientos, alzó la vista lentamente. «Creo que don Esteban quería algo más de nosotros, algo que hemos estado evitando por años». Su voz era suave, pero cargada de una certeza que hizo que Mateo la observara detenidamente. Él, como siempre, optó por el silencio, pero sacó su cámara para capturar las expresiones tensas de sus familiares. «Tal vez deberíamos escuchar lo que intentaba decir», comentó en voz baja, pero lo suficientemente claro para que oyeran. Las tensiones aumentaron cuando Fernando, en un tono irónico, respondió: «Claro, escuchemos al fotógrafo que ni siquiera conocía a don Esteban». Mariana, visiblemente molesta, intervino: «Eso no es justo. No se trata de cuánto tiempo pasó con él, sino de lo que todos podemos aprender de esto». Lucía observaba el intercambio, sintiéndose cada vez más distante, como si estuviera atrapada en un torbellino de recuerdos. Los años de conflicto, de secretos y de silencio se hacían presentes, empujándola a enfrentar emociones que había evitado por demasiado tiempo. El grupo decidió tomar un descanso para explorar la casa, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Mariana caminó por el pasillo principal, deteniéndose frente a un espejo antiguo que reflejaba una versión más joven de sí misma. Recordó las visitas de su infancia, cuando soñaba con una familia unida. Fernando, en cambio, se dirigió al despacho de don Esteban,
revisando cada rincón en busca de algo tan... Lucía permaneció en la sala principal, mirando la llave sobre la mesa, mientras Mateo capturaba imágenes de la casa, consciente de que cada fotografía era un fragmento de las historias conmoventes que intentaban desentrar. En su recorrido por la casa, Mariana entró en un cuarto que había evitado durante años. La antigua habitación de su madre. El olor a madera vieja y un leve rastro de perfume floral aún persistían en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. En un rincón encontró una caja llena de fotografías y cartas que nunca había visto antes. Mientras las revisaba, una lágrima rodó por su mejilla. Tal vez aquí está la respuesta a muchas preguntas que nunca me atrevía a hacer, pensó, sintiendo cómo las emociones la invadían. Sabía que no estaba sola en ese proceso de descubrir viejas heridas. Fernando, mientras tanto, estaba en el despacho de don Esteban, revisando cada estantería y cajón con un objetivo claro: encontrar algo de valor material. No puedo creer que esté perdiendo mi tiempo con esto, murmuró, aunque sus movimientos delataban un interés más profundo del que él mismo quería admitir. En un momento, se detuvo frente a un viejo mapa colgado en la pared, que mostraba el terreno de la casa. Esto debe significar algo, pensó, mientras trazaba las líneas con su dedo. Sin embargo, su frustración aumentaba a medida que no encontraba lo que buscaba. Lucía permaneció en la sala principal, incapaz de abandonar el lugar donde don Esteban había dejado tantas pistas sobre su legado. Sus pensamientos volvieron a un recuerdo de su juventud, cuando tuvo una acalorada discusión con su padre frente a la casa. En aquel momento, don Esteban no había intervenido, y ella había sentido un profundo vacío. ¿Habrá sabido cuánto me dolió eso?, se preguntó en silencio. Al mirar la llave sobre la mesa, se dio cuenta de que representaba más que un objeto físico. Era una invitación a sanar las heridas que habían quedado abiertas. Mateo continuaba su exploración con cámara en mano, capturando imágenes de lugares que parecían tener vida. Se detuvo en el sótano, donde encontró cajas cubiertas de polvo que contenían libros y cuadernos antiguos. Uno de ellos, al abrirlo, reveló notas escritas a mano por don Esteban. Eran reflexiones sobre la familia, sobre el tiempo perdido y sobre los sacrificios que había hecho para proteger a sus seres queridos. Mateo sintió un nudo en el... Por primera vez, comprendió la profundidad de las palabras de su tío abuelo. Este no era un simple testamento, era un llamado a la transformación emocional de todos ellos. A medida que la tarde avanzaba, los miembros de la familia comenzaron a regresar a la sala principal, cada uno con sus propios descubrimientos y emociones a flor de... Mariana llevaba consigo una de las cartas que había encontrado en la habitación de su madre, aunque no estaba segura de si debía compartir. Lucía, que no se había movido de su lugar, miró a su sobrina con una mezcla de curiosidad y aprehensión. ¿Encontraste algo?, preguntó, rompiendo el silencio. Mariana dudó, pero finalmente respondió: solo recuerdos, cosas que creí olvidadas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Fernando apareció poco después, con el mapa del despacho en la mano. Esto es lo único interesante que he encontrado, dijo, dejando el papel sobre la mesa. Mateo, que había subido del sótano, lo observó con cautela. Quizás no se trata de encontrar cosas, sino de entenderlas, comentó, colocando un cuaderno lleno de notas al lado del... Fernando lo miró con escepticismo, pero algo en su interior comenzaba a inquietarlo. Las palabras de don Esteban y los objetos que estaban descubriendo parecían tener una conexión que aún no lograba comprender. Lucía tomó la llave con manos temblorosas, como si al sostenerla pudiera acceder no solo a una puerta, sino a un mundo de recuerdos que había dejado atrás. ¿Creen que estamos listos para usar?, preguntó, con una voz que apenas era un susurro. Mariana la observó, percibiendo un destello de vulnerabilidad en su tía que nunca había visto antes. Quizás lo estamos, o quizás nunca lo estaremos del todo, respondió. Mientras los demás intercambiaban miradas, la llave se había convertido en un símbolo de lo que todos temían enfrentar: su propia historia. El doctor Ramírez entró en la sala en ese momento, interrumpiendo el momento de introspección. Se están acercando al corazón de lo que don Esteban quería que entendieran, dijo, con una leve sonrisa. Aún hay más por descubrir,
pero será su decisión cómo enfrentarlo. Las palabras del abogado parecieron encender una chispa en la mente de cada uno. Fernando tomó un respiro profundo. Lucía apretó la llave con más fuerza. Y Mateo ajustó su cámara. Mariana, mientras tanto, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Sabía que el siguiente paso sería crucial para desentrañar el legado de don Esteban. Mariana y Mateo decidieron explorar juntos el despacho de don Esteban, guiados por una mezcla de curiosidad y un extraño sentimiento de urgencia. Mateo llevaba consigo el cuaderno que había encontrado en el sótano, mientras Mariana sostenía la llave con cuidado. Si hay un lugar que esta llave pueda abrir, debería estar aquí, comentó Mariana, observando los estantes llenos de libros y objetos antiguos. Mateo asintió, mientras sus ojos examinaban cada detalle. Creo que don Esteban dejó pistas deliberadamente, dijo, señalando un baúl en un rincón cubierto de polvo. El baúl tenía una cerradura oxidada, y ambos intercambiaron una mirada de complicidad. Mariana insertó la llave, girándola con cautela. Un leve clic rompió el silencio, y la tapa del baúl se abrió lentamente, revelando un tesoro inesperado, un conjunto de cartas amarillentas y varios diarios encuadernados en... Parece que aquí hay toda una vida escrita, murmuró Mateo, tomando uno de los diarios con manos temblorosas. Mariana levantó una carta que tenía el nombre de Lucía escrito en la parte superior. Esto parece personal, dijo, mientras se debatía entre entregársela a su tía o leer. Mientras revisaban el contenido, comenzaron a notar un patrón en las palabras de don Esteban. Sus escritos hablaban de decisiones difíciles, de sacrificios por la familia y de los conflictos que habían fracturado los lazos familiares. Una entrada en particular llamó la atención de Mateo. Elegí el silencio porque pensé que así evitaría más daño, pero quizás solo prolongué el dolor. Sintiendo el peso de esas palabras, era como si don Esteban estuviera confesando sus errores desde el pasado, buscando redimirse a través de... Mateo sugirió que llevaran las cartas y los diarios a la sala principal para compartirlos con los demás. Mariana dudó, temiendo que las revelaciones pudieran abrir viejas heridas en lugar de sanar las existentes. No podemos guardarnos esto para nosotros, insistió Mateo. Es parte del legado que quería que todos entendiéramos. Mariana finalmente accedió, recogiendo cuidadosamente los documentos. Mientras se dirigían a la sala, ambos sabían que lo que estaba escrito en esas páginas cambiaría la perspectiva de todos sobre don Esteban y sobre ellos mismos. Cuando Mariana y Mateo llegaron a la sala principal, los demás estaban reunidos en un silencio inquietante, como si todos sintieran que algo importante estaba por suceder. Mariana sostuvo las cartas y los diarios contra su pecho, respirando profundamente antes de hablar. Encontramos esto en el despacho de don Esteban. Son cartas y diarios, parecen ser su historia, y también la nuestra. Sus palabras provocaron una mezcla de miradas. Curiosidad en Lucía, incredulidad en Fernando y una atención cautelosa en el doctor Ramírez. Esto podría ayudarnos a entender lo que realmente quería decirnos, agregó Mateo, colocando los documentos sobre la mesa. Lucía fue la primera en acercarse. Tomó la carta con su nombre escrito en la parte superior y la sostuvo entre las manos como si fuera un objeto sagrado. Dudó unos instantes antes de abrirla. Y cuando finalmente lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las primeras líneas. Lucía, lamento no haber estado a tu lado cuando más lo necesitabas. Mi silencio fue un error, y espero que algún día puedas perdonarme. Leyó en voz alta, su voz tembló. Las palabras de don Esteban resonaron en la sala, cargadas de una honestidad que rompió la barrera del... Fernando tomó uno de los diarios con evidente escepticismo. Pero a medida que leía, su expresión cambió gradual. Las páginas hablaban de decisiones difíciles que don Esteban había tomado para intentar mantener la paz en la familia, aunque esas elecciones a menudo habían resultado en malentendidos y distancia. No tenía idea de todo esto, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Mariana lo observó, notando cómo sus palabras comenzaban a suavizar. Tal vez nunca lo intentamos realmente, comentó, invitándolo a reflexionar sobre su papel en las tensiones familiares. El doctor Ramírez intervino en ese momento. Don Esteban escribió estos diarios para ustedes. No solo son un relato de su vida,
sino también una guía para entender los errores del pasado y evitar que se repitan. Sus palabras parecían un eco de las intenciones del hombre que había reunido a la familia. Mateo comenzó a pasar las páginas de otro diario, descubriendo detalles sobre viejas disputas familiares y sacrificios desconocidos. Cada línea le daba forma a un retrato más complejo de don Esteban, mostrando a un hombre lleno de imperfecciones, pero también de esperanza. Las emociones en la sala eran palpables. Lucía, todavía sosteniendo su carta, comenzó a compartir recuerdos de su juventud. Siempre pensé que don Esteban me había abandonado en un momento crucial de mi vida. Ahora entiendo que su silencio no era indiferencia, sino una lucha interna con sus propios temores. Su voz era un hilo, pero cada palabra llevaba consigo años de dolor y comprensión. Mariana, sentada a su lado, le puso una mano en el hombro, un gesto pequeño pero lleno de solidaridad. Tal vez nunca es tarde para sanar, dijo suavemente, sintiendo cómo la atmósfera empezaba a cambiar. Fernando, que hasta ahora había mantenido una postura más rígida, parecía perder su habitual compostura mientras seguía leyendo. Las palabras del diario que sostenía hablaban de él, de su ambición, y de cómo don Esteban había visto en ese rasgo tanto potencial como peligro. Fernando siempre ha tenido una determinación admirable, pero temo que en su camino pueda olvidar lo que realmente importa. Leyó en voz baja, con un toque de sorpresa en su tono. Cerró el diario lentamente, como si las palabras lo hubieran alcanzado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mateo, por su parte, continuaba pasando las páginas de los diarios, encontrando pequeños detalles que arrojaban luz sobre las dinámicas familiares. Descubrió una entrada que mencionaba un sacrificio específico que don Esteban había hecho para evitar una discusión que pudo haber dividido a la familia para siempre. Don Esteban intentaba protegernos, pero lo hizo a costa de su propia felicidad, dijo, dejando el diario sobre la mesa. Sus palabras resonaron en la sala, invitando a todos a reflexionar sobre los sacrificios invisibles que a menudo sostienen a una familia. El doctor Ramírez, viendo cómo el descubrimiento comenzaba a surtir efecto, intervino una vez más. Ahora tienen en sus manos no solo un legado, sino también una decisión. Pueden usar lo que han encontrado para reconstruir los lazos que don Esteban tanto deseaba preservar, o pueden seguir adelante ignorando su mensaje. La elección es suya. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de introspección. Mariana miró a sus primos, sintiendo que algo en ellos había comenzado a cambiar. Lucía, Fernando y Mateo sabían que lo que estaba por venir dependería de ellos. La noche había caído sobre la casa de campo, pero en el interior, la familia seguía reunida, procesando las revelaciones de los diarios y las cartas. Lucía, sentada junto a Mariana, decidió romper el silencio. Siempre pensé que estaba sola en mis dolores, pero ahora entiendo que don Esteban también cargaba con los suyos. Tal vez no supo cómo decirlo, pero intentaba protegernos. Sus palabras eran un puente hacia una conversación que durante años había sido imposible. Mariana la miró con ternura. Quizás nunca supimos escucharlo, ni a él ni entre nosotros, respondió, con una sinceridad que desarmó a todos. Fernando, aunque aún luchaba con sus propios pensamientos, se acercó al grupo con el diario que había estado leyendo. No puedo negar que vine aquí pensando solo en lo material, pero al leer esto, me doy cuenta de que había mucho más detrás de don Esteban y de esta familia. Sus palabras sorprendieron a Mariana y Lucía, quienes lo miraron con una mezcla de incredulidad y esperanza. Mateo, siempre atento, capturó con su cámara el momento en que Fernando finalmente dejó caer su máscara de indiferencia. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. Cuando éramos niños, esta casa estaba llena de risas, dijo Mariana, buscando conectar con un pasado que parecía tan distante. Lucía sonrió ligeramente, recordando un momento en que la familia había sido más que conflictos y silencios. Incluso Fernando, conocido por su pragmatismo, tal vez olvidamos lo importante que era este lugar para nosotros. Ahora entiendo por qué don Esteban quería que volviéramos aquí, comentó.
dejando entrever una reflexión que hasta hace poco parecía imposible. Mateo, que había permanecido en segundo plano, finalmente, creo que lo que don Esteban nos dejó no son solo cartas o diarios, sino una oportunidad para redescubrirnos. Su tono era tranquilo, pero sus palabras resonaron profundamente en todo. Lucía tomó la mano de Mariana, mientras Fernando miraba al suelo, procesando lo que acababa de escuchar. La llave, que aún descansaba sobre la mesa, parecía ser más que un objeto. Se había convertido en un símbolo de los lazos emocionales que, aunque desgastados, aún podían ser restaurados. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa de campo era diferente. Aunque persistían los silencios, ya no estaban cargados de tensión, sino de reflexión. Mariana y Lucía se sentaron juntas en la terraza, contemplando el jardín donde los árboles antiguos parecían guardar secretos familiares. Nunca pensé que volver aquí despertaría tantos recuerdos, dijo Lucía, con una leve sonrisa. Mariana asintió. Es como si esta casa nos estuviera hablando, recordándonos lo que dejamos atrás. Sus palabras parecían resonar con el canto suave de los pájaros y el crujir de las hojas bajo el viento. Mientras tanto, Fernando permanecía en el despacho, revisando el diario que había dejado a medio. En sus páginas, encontró una entrada dedicada exclusivamente a él. Fernando tiene una ambición que puede llevarlo lejos, pero espero que aprenda a mirar más allá de los logros. Quiero que entienda que el éxito verdadero radica en las conexiones que formamos. Cerró el diario con un suspiro, sintiendo cómo esas palabras perforaban la coraza que había construido durante años. Por primera vez, comenzó a cuestionar las prioridades que lo habían guiado hasta entonces. Mateo, cámara en mano, exploraba la casa en busca de momentos espontáneos que capturaran la esencia de lo que estaba sucediendo. En el sótano, encontró una caja con fotografías antiguas de don Esteban, junto a los padres de Mariana, Fernando y Lucía. Había algo en sus rostros que hablaba de tiempos más simples, de días en los que las diferencias no eran tan marcadas. Tomó una de las fotografías y se la llevó a Lucía. Mira esto. Tal vez hay más de lo que recordamos en esta familia. Lucía tomó la foto y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su padre sonriendo junto a su hermano. En la sala principal, el doctor Ramírez observaba desde un rincón, satisfecho con los cambios sutiles que veía en los miembros de la familia. Aunque sabía que el proceso de reconciliación sería largo, también entendía que estos momentos eran los cimientos sobre los cuales construir algo nuevo. Don Esteban siempre creyó que los lazos emocionales eran más fuertes que cualquier herencia material, comentó en voz baja. Mariana lo escuchó y respondió, tal vez tenía razón. Quizá no sea demasiado tarde para reparar lo que hemos roto. Esa idea quedó flotando en el aire, como una semilla esperando germinar. Por la tarde, Fernando se unió al resto de la familia en la sala principal. Traía consigo el diario que había leído y un semblante diferente al de la noche anterior. Se sentó en silencio por un momento antes de hablar. Quiero disculparme, dijo, mirando a sus primos y a Lucía. Sé que durante años me he enfocado solo en lo que podía obtener y no en lo que realmente importa. Leyendo lo que don Esteban escribió sobre mí, me doy cuenta de que he fallado en entender lo que significa ser parte de esta familia. Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente en todo. Lucía fue la primera en responder. Fernando, siempre he creído que todos merecemos una segunda oportunidad. Tal vez esto es exactamente lo que don Esteban quería que hiciera. Reconocer nuestras fallas y buscar la manera de empezar de nuevo. Su tono era cálido, y sus palabras llenaron la sala de una sensación de esperanza que no había estado presente en años. Mariana, emocionada, asintió. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo queremos avanzar. Mateo, que había estado observando desde un rincón, se levantó con una fotografía en la mano. Creo que esta casa es más que un lugar físico. Es un recordatorio de lo que éramos y de lo que podemos ser nuevamente. Mostró la imagen de don Esteban con los padres de Mariana y Fernando. Miren sus rostros. Ellos creían en algo más grande que los conflictos. Tal vez nosotros también deberíamos hacerlo. Su voz estaba llena de convicción, y por primera vez, los cuatro sintieron que algo había cambiado en la dinámica que los había separado por tanto tiempo.
La conversación continuó con pequeños gestos de reconciliación. Lucía compartió historias de su juventud que hicieron reír a Mariana y Mateo. Fernando, aunque todavía algo reservado, comenzó a participar más activamente, preguntando sobre recuerdos que había olvidado. Incluso, el doctor Ramírez, desde su posición neutral, sonrió al ver cómo los lazos rotos empezaban a ser reparados. La llave sobre la mesa, olvidada por un momento, parecía menos un misterio y más un símbolo de la apertura que todos estaban experimentando. Por primera vez en mucho tiempo, la familia comenzó a sentirse como el día había llegado para la lectura final del testamento. La familia, aún procesando las emociones y descubrimientos de los días anteriores, se reunió en la sala principal. El doctor Ramírez, con su acostumbrada calma, colocó un documento grueso sobre la mesa y los miró a todos. Don Esteban dejó instrucciones claras sobre cómo proceder en este momento. Quiero recordarles que este testamento no es solo un documento legal, sino una extensión de sus deseos y enseñanzas. Sus palabras, aunque formales, parecían contener un trasfondo emocional que no pasó desapercibido. Mariana, sentada al lado de Lucía, sintió un leve nudo en el estómago. Aunque sabía que las palabras de don Esteban serían más que materiales, no podía evitar la intriga por lo que estaba por venir. Fernando, aunque más sereno que al inicio de esta reunión familiar, todavía mostraba una mezcla de curiosidad e impaciencia. Mateo, con su cámara descansando sobre sus piernas, observaba atentamente, listo para absorber cada detalle del momento. Lucía, con la llave todavía en sus manos, parecía estar preparada para cualquier cosa que viniera. El doctor Ramírez comenzó a leer. Dejo esta casa, con todo lo que contiene, a mi familia. Sin embargo, esta herencia está condicionada a algo que considero esencial: la unidad. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. Si después de un año puedo ver que han logrado convivir, cuidar unos de otros y reconstruir lo que alguna vez fue fuerte entre ustedes, la casa y todos los bienes seguirán siendo suyos. Si no, todo será entregado a una organización dedicada a proteger la infancia, algo que siempre fue cercano a mi corazón. Las reacciones fueron inmediatas. Fernando frunció el ceño. Mariana respondió antes de que el doctor Ramírez pudiera hacerlo. Significa que esta casa no puede ser nuestra si seguimos siendo extraños los unos para los otros. Es lo que don Esteban siempre quiso, que volviéramos a ser una familia. Sus palabras dejaron a Fernando pensativo, mientras Lucía asintió suavemente, comprendiendo el significado profundo detrás de la cláusula. El doctor Ramírez continuó leyendo, su voz firme, pero llena de respeto. También dejo una parte de mis ahorros a cada uno de ustedes, no como una recompensa, sino como un gesto de fe en lo que puedan construir individualmente. Sin embargo, les pido que consideren el valor de esta casa no solo por su estructura, sino por lo que representa, un lugar para redescubrir lo que significa ser una familia. Hizo una pausa y miró a los presentes. Don Esteban me pidió que les recordara algo. La verdadera riqueza no está en lo que se hereda, sino en lo que se comparte. Mateo rompió el silencio. Siempre pensé que la herencia sería un asunto complicado, pero ahora entiendo que don Esteban planeó esto de una manera mucho más significativa. Su tono era reflexivo, y al mirar a sus primos y a Lucía, percibió en ellos una chispa de comprensión similar. Mariana, que había estado escuchando atentamente, habló con suavidad. Nos está dando una oportunidad, no solo una responsabilidad. Sus palabras resonaron profundamente, especialmente en Lucía, que sostenía la llave con más firmeza. Fernando, aún procesando lo que había escuchado, finalmente se dirigió al grupo. Al principio, esto me parecía un juego de manipulación. Tal vez don Esteban vio algo en nosotros que nosotros mismos no queríamos ver. Aunque su tono seguía siendo reservado, había un matiz de vulnerabilidad que no había mostrado antes. Lucía, emocionada por el cambio en su primo, respondió: nunca es tarde para entender lo que realmente importa. Quizás esta es nuestra oportunidad
de dejar el pasado atrás. El doctor Ramírez concluyó la lectura con una última instrucción. Hay algo más que don Esteban quería que hicieran juntos antes de partir: plantar un árbol en el jardín de esta casa como un símbolo de renacimiento. Dijo que este gesto no solo representará el crecimiento de la familia, sino también la decisión consciente de cuidar lo que han construido. La sala quedó en silencio una vez más, pero esta vez el silencio estaba lleno de aceptación y compromiso. Por primera vez, la familia parecía estar alineada con el deseo de don Esteban de redescubrir lo que los unía. Con la lectura concluida, la familia permaneció sentada, sumida en una mezcla de emociones y reflexiones. Mariana fue la primera en romper el silencio. Creo que el árbol no es solo es nuestra oportunidad de mostrarle a don Esteban y a nosotros mismos que podemos hacer algo juntos. Lucía asintió, colocando la llave sobre la mesa. Siempre pensé que esta casa era un lugar lleno de recuerdos dolorosos, pero ahora siento que puede ser el comienzo de algo. Fernando respiró profundamente, como si estuviera liberando años de tensiones acumuladas. Nunca pensé que diría esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. No por la casa o por los bienes, sino porque siento que le debemos esto a don Esteban y a nosotros mismos. Inesperadas pero sinceras, provocaron una leve sonrisa en Mateo, quien capturó el momento con una fotografía. Este es el tipo de imagen que cuenta una historia real, la de una familia que decide cambiar. El doctor Ramírez, que había permanecido en silencio observando las reacciones de la familia, finalmente, don Esteban estaría orgulloso de escuchar esto. Siempre creyó que el perdón y el compromiso eran los cimientos de cualquier relación duradera. Mariana, emocionada, miró a los demás. ¿Qué les parece si plantamos el árbol hoy? No tiene sentido esperar. Este puede ser nuestro primer paso hacia algo mejor. La propuesta fue recibida con asentimientos, y todos comenzaron a prepararse para el momento simbólico. Salieron juntos al jardín, donde encontraron una pequeña pala y un joven árbol que el abogado había traído siguiendo las instrucciones de don Esteban. Mientras cavaban el agujero, cada uno compartió recuerdos, esperanzas y reflexiones sobre lo que significaba este gesto. Cuando finalmente plantaron el árbol, lo regaron juntos, en un acto que se sintió como un pacto silencioso de unidad. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, miró a sus primos y a Lu. Esto no significa que todo será perfecto, pero es un comienzo, y creo que don Esteban estaría feliz de vernos aquí, juntos. Los días posteriores a la lectura del testamento trajeron una transformación silenciosa, pero evidente en la dinámica familiar. Por primera vez en años, las conversaciones no estaban marcadas por tensiones ni reproches, sino por un interés genuino en reconectar. Mariana, como siempre, asumió un rol conciliador, organizando pequeñas actividades dentro de la casa para mantener a todos unidos. Quizás sea una buena idea revisar las viejas fotos juntos, sugirió una tarde, sacando un álbum que había encontrado en el sofá. Lucía, entusiasmada, se unió a ella, y pronto los demás también lo hicieron. Fernando, que al principio había mostrado poca disposición, se sorprendió a sí mismo compartiendo anécdotas de su infancia que había olvidado. Nunca pensé que me reiría al recordar cómo rompí ese jarrón en el comedor, comentó, provocando risas en el grupo. Esto es lo que don Esteban quería que encontráramos aquí. No solo recuerdos, sino nuevas historias que contar juntos. Mientras fotografiaba a Lucía y Mariana, riendo juntas como hacía mucho, no lo hacía. El árbol que habían plantado en el jardín comenzó a convertirse en un símbolo tangible de lo que estaban construyendo. Cada mañana, alguien se encargaba de regarlo, y cada vez que pasaban por su lado, recordaban el compromiso que habían asumido. Es como si este árbol nos estuviera observando, asegurándose de que no olvidemos lo que prometimos, comentó Lucía en una ocasión, mirando las hojas verdes que comenzaban a brotar. Mariana, a su lado, asintió con una sonrisa. Es un recordatorio de que el crecimiento lleva tiempo, pero vale la pena. El doctor Ramírez visitó la casa un par de días después, impresionado por el cambio que percibió en el ambiente. Puedo ver que algo ha cambiado en todos ustedes, dijo, mientras tomaba un té en la sala principal. Don Esteban siempre creyó en la fuerza de la familia,
Y creo que ustedes están demostrando que tenía razón. Fernando, que rara vez era el primero en hablar, respondió con sinceridad. Creo que finalmente entendimos lo que él quería enseñarnos. No solo nos dejó una casa, sino la oportunidad de construir algo más grande que nosotros mismos. Con el paso de los días, la familia comenzó a establecer pequeñas tradiciones que parecían reforzar los lazos que habían recuperado. Una noche, Mariana sugirió preparar juntos una cena, recordando los tiempos en los que la cocina de la casa de campo era el corazón de lo. Lucía tomó el mando, enseñando una antigua receta familiar que solía preparar con su madre. Es algo que no hacía desde que era joven, confesó mientras picaba verdura. Fernando, algo torpe en la cocina, decidió ayudar de todas formas, provocando risas con su falta de destreza. Mateo, mientras tanto, decidió documentar cada momento con su cámara. Quiero que tengamos un registro de todo esto, no para recordar el pasado, sino para celebrar este nuevo comienzo, explicó mientras capturaba imágenes de la mesa llena de comida y rostros sonrientes. Mariana, emocionada, lo ayudó a colocar las fotografías en un álbum que dejaron en la sala principal. Esto es parte del legado de don Esteban, y quiero que siempre lo tengamos presente, dijo, mientras Lucía asentía en silencio, visiblemente conmovida. El árbol que habían plantado también se convirtió en un punto de encuentro. Cada tarde, se reunían alrededor de él, compartiendo anécdotas y reflexiones sobre lo aprendido. Una tarde, Fernando se acercó al árbol en silencio, tocando su tronco como si buscara una conexión más profunda. Supongo que este árbol simboliza lo que todos estábamos buscando, comentó. No es solo un símbolo de unidad, sino un recordatorio de que podemos crecer juntos si lo intentamos. Sus palabras fueron recibidas con sonrisas y un asentimiento colectivo. El doctor Ramírez hizo una última visita antes de dejar la familia por completo en su nueva etapa. Creo que don Esteban estaría muy orgulloso de lo que han logrado en este tiempo, dijo, mientras caminaba con ellos por el jardín. Lo que han hecho aquí es más que cumplir un testamento. Han honrado el verdadero legado de don Esteban. Mariana, siempre la más reflexiva, respondió con gratitud. Y también hemos aprendido algo que habíamos olvidado, que ser familia es una elección que hacemos todos los días. Los meses pasaron, y la transformación que había comenzado en la casa de campo se reflejaba en la relación de la familia. Mariana asumió el rol de mantener a todos conectados, organizando reuniones periódicas incluso después de que cada uno regresara a su rutina. Las llamadas semanales se convirtieron en un hábito, y la casa de campo, que había estado olvidada por tanto tiempo, se convirtió en el lugar donde celebraban los momentos importantes. Este lugar ya no es solo un símbolo del pasado, sino del futuro que estamos construyendo juntos, dijo Mariana durante una de las cenas familiares. Fernando, que antes vivía atrapado en su ambición, comenzó a involucrarse más en las actividades familiares. Me di cuenta de que el éxito tiene muchas formas, y esta es una de las más importantes, confesó una tarde mientras ayudaba a pintar una de las habitaciones de la casa. Mateo, siempre con su cámara, capturaba estos pequeños momentos de cambio, creando una galería de imágenes que reflejaban el renacimiento de su familia. Esto no es solo un proyecto personal, es nuestra historia, y quiero que quede registrada para las generaciones futuras, explicó, mostrando sus fotografías a Lucía. Lucía, por su parte, encontró un nuevo propósito en enseñar a sus sobrinos las lecciones que había aprendido. Don Esteban no solo nos dejó una casa, nos dejó la oportunidad de aprender del pasado y de ser mejores. Su relación con Mariana se fortaleció y juntas comenzaron a trabajar en pequeños proyectos para mantener viva la memoria de la familia, desde restaurar muebles antiguos hasta recopilar las recetas de su infancia. Este es nuestro legado, y quiero que nunca lo olvidemos, decía, mientras compartía historias con los más jóvenes de la familia. El árbol en el jardín creció robusto con el tiempo,
sus ramas extendiéndose hacia el cielo como un símbolo de los lazos renovados. En una de las reuniones, Fernando propuso añadir una placa al pie del árbol con una frase que don Esteban había escrito en uno de sus diarios. La familia no es perfecta, pero siempre vale la pena. La idea fue recibida con entusiasmo, y al colocar la placa, todos sintieron que estaban cerrando un capítulo, pero abriendo otro lleno de posibilidad. Mientras se abrazaban bajo las sombras del árbol, supieron que habían cumplido el verdadero deseo de don Esteban: volver a ser una familia unida. La historia de esta familia nos recuerda algo profundo y universal. No importa cuán rotos estén los lazos, siempre hay esperanza para repararlos si estamos dispuestos a enfrentar nuestras heridas y aprender del pasado. Don Esteban no solo les dejó bienes materiales, sino un legado emocional, una enseñanza de vida sobre el valor del amor incondicional, el perdón y la unidad. ¿Y tú, qué legado estás dejando en tu familia? Quizás esta historia te invite a reflexionar sobre las relaciones en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien deberías perdonar? ¿O alguien con quien necesitas reconectar antes de que sea demasiado tarde? Estas preguntas, aunque difíciles, pueden ser el inicio de una transformación emocional que impacte no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando temas de relaciones humanas, emociones y crecimiento personal, cada semana compartimos historias conmovedoras como esta que pueden inspirarte y ayudarte a escribir tus propios capítulos de reconciliación y amor. Nos vemos en la próxima historia.